Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos una vez más a esta nueva enseñanza, como siempre, de los días domingos. Estamos muy contentos y alegres de poder tener a los que tienen el privilegio de venir a la casa del Señor a compartir, a alabar, a adorar como hermanos. Pues bienvenidos sean, siempre es un gusto poderles ver, tenerles aquí presentes, sabiendo de que el Señor sigue siendo bueno, sigue siendo bondadoso, el Señor sigue cumpliendo con su promesa, ¿no es cierto?, de que nos ha tomado como su pueblo preferido. Así dice la palabra que Él soltó a inicios de año, que si nosotros obedecemos lo que Él nos ha mandado hacer, el Señor nos va a tomar como un pueblo preferido. Así que yo, al menos personalmente, he podido ver cumplir esta promesa en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, porque si bien es cierto, no es que hemos sido perfectos en la obediencia. El Señor conoce, sabe muy bien el estado de nuestro corazón, Él no le podemos engañar. Y Él sabe que nuestro corazón intenta, con todo su ser, nuestro corazón intenta con cada átomo, con cada célula de nuestro cuerpo, tratar de obedecerlo. Y vemos que el resultado es favorable, el resultado es positivo. Así que yo les recomiendo también y les exhorto a que podamos seguir siendo un pueblo obediente para que no solamente las bendiciones alcancen a unos pocos, porque de lo que respecta a mi persona, a mí me gustaría ver a todos bendecidos, que todos podamos estar dentro de una línea en donde las bendiciones nos puedan perseguir, no solamente la bendición, sino muchas veces la superior bendición de poder tener la presencia de Dios en nuestras vidas, porque tal vez nosotros cada vez que hablamos de bendición, no sé qué se le viene a usted a la mente. Y me gustaría hacer rapidito una encuesta, ¿no? Pero ¿qué se le viene a la mente cuando yo le digo bendición? Muchos dicen, chuta, las cosas materiales, tener un buen trabajo, un buen carro, una buena casa. Y si bien es cierto eso, no es que no sea bendición, eso por supuesto es una bendición, pero lastimosamente el ser humano cuando habla de bendición siempre piensa en las cosas materiales. Como lo primerito que se nos viene a la cabeza es como que la plata, el dinero. Y como les digo, si bien es cierto, eso es parte de, ¿no es cierto?, de lo que el Señor puede dar. Para usted, ¿qué es bendición? Tenerle a Dios. Correcto. El que tiene a Dios, aunque no tenga nada, lo tiene todo. Se resulta como un algo, ¿sí me entendió? El que tiene la presencia de Dios, aunque no tenga nada en posesiones materiales, lo tiene todo. ¿No es cierto? Pero, ¿sabía usted que aún en las cosas materiales el Señor les quiere bendecir? ¿Sí sabía? ¿Sí sabía eso? Por supuesto. Entonces, así que la importancia de saber y entender lo que significa bendición para nosotros. Así que hay una clave, ¿no es cierto? Hay una palabrita clave que nos permitirá alcanzar esas bendiciones y es la obediencia. Así que recuerden, estamos pasando el año de la obediencia y el Señor nos sigue exhortando a que seamos un pueblo obediente. Yo les recomiendo, es más, que en sus devocionales semanales oren para que el Señor les haga un pueblo obediente, para que les haga un hijo obediente, para que les haga un empleado obediente, para que le haga una esposa o un esposo obediente a lo que tenga que obedecer. Y por ahí las mujercitas dicen amén. No escuché a nadie. ¿No es cierto? Obediencia a mi esposo, amén. ¿Sí? Lógicamente al esposo que tiene como cabeza a Jesucristo, ¿verdad? Eso ya no es, eso ya es por default, como saben decir, ¿verdad? Y vuelvo a escuchar a las mujeres que dicen amén, y los hombres también dicen amén. ¿Escuchaste, mi amor? ¿Cierto? Así que estamos muy contentos de poderles tener. Bienvenidos también a las personas que siempre nos siguen a través de las redes sociales, allá en casa. Sí, gracias, como les digo, siempre por dejarnos entrar a sus hogares con una palabra de bendición, tanto los días miércoles, los días sábados, los días domingos. Y como siempre, una vez más, les vuelvo yo a invitar, a extender esta cordial invitación de que si tú estás aquí en Quito, no te pierdas la bendición de poder venir y acudir a la casa del Señor, porque acá es diferente. Cuando tú te esfuerzas, créame, yo aprendí algo. Cuando tú tratas de honrar a Dios, el Señor también te va a honrar de alguna manera, ¿sí? Si tu esfuerzo es darle lo mejor al Señor, créeme, el Señor va a recompensar
pensar eso. Y no es por el hecho de que, entonces como me va a dar algo, ahí sí hago algo extra y voy a la casa de Dios. No lo hagas por eso, sino porque necesitas entender a quién estás alabando, a quién estás adorando, a quién estás obedeciendo y sirviendo. Y con esto estoy ya empezando la prédica del día de hoy, la enseñanza del día de hoy, ¿no es cierto? Nos habíamos quedado la anterior semana en que la cruz significa obediencia, ¿no? La parte 2. Y justamente, haciendo alusión a lo que estoy diciendo, ¿no? Tenemos que aprender a obedecer y habíamos revisado un poquito acerca de que debemos entender en nuestras cabecitas, ¿no es cierto?, el concepto de que hay que obedecer a alguien. Y cuando nosotros entendemos esta palabra de obediencia, por ejemplo, ¿a quién tú obedeces? Yo les decía y hacía un ejemplo, no sé si recuerdan, decían, ¿será que tú lo obedeces hablando sin menospreciar a nadie? Decían, ¿no? La anterior semana, ¿no? Pero ¿será que tú en tu empresa, en el rango donde tú estés, y por ejemplo, inclusive hasta en el colegio, me acuerdo que cuando entraba al colegio, ¿no es cierto?, decían, vamos a hacer el bautizo de los chucaritos, de los chúcaros. Entonces es como que cuando tú entras a primer curso, tenías que empezar a respetar a los que están arriba, ¿no es cierto?, a los de quinto, a los de sexto curso. ¿Por qué? Porque estabas abajo, ¿no? Y lastimosamente así, ¿no? Así es, ¿no? En este mundo hay rangos, pero tú, ¿a quién obedeces? Pongamos un ejemplo, ¿no? ¿Será que el gerente de una empresa tiene que obedecerle? Ojo, sin menospreciar a nadie, ¿no? Pero ¿será que el gerente de una empresa le va a estar obedeciendo las órdenes a la persona que tal vez hace o funge de recepcionista, la que recibe a la gente? ¿Usted cree que es así? Que la recepcionista diga, vea, señor gerente, haga esto. Y el señor gerente tiene que ir corriendo. No, es al revés, ¿no? Dice, la recepcionista, los empleados, inclusive los líderes tienen que obedecer a la cabeza. ¿Verdad? Sí, es cierto. No es al revés. Entonces, primer punto, ¿a quién obedeces? Al que tiene autoridad. ¿No es cierto? En la escuela, en el colegio, ¿a quién obedeces? ¿A la maestra o a un compañerito tuyo? A la maestra, ¿no es cierto? Y así debe ser. Entonces, yo tomaba ese ejemplo, esa alusión para decir, primeramente, lo que queremos ahorita y lo que el Señor está tratando de transmitirnos a nosotros el día de hoy es como que, la palabra de Dios dice que nosotros, como pueblo de Dios, debemos obediencia a nuestro Rey. Pero, ¿a quién estás obedeciendo? O sea, hay que entender eso, y por eso habíamos explicado, no sé si se acuerdan, las personas que estuvieron presentes la anterior semana, decíamos, estamos obedeciendo a Dios. Pero, ¿qué es Dios para ti? La típica pregunta. ¿Entiendes el concepto, la magnitud de quién es Dios? Lo poderoso que es Dios, lo glorioso que es Dios, lo maravilloso que es Dios. Es más, no alcanzan las palabras, no hay ninguna palabra que pueda definirle con exactitud lo que es Dios. Porque si yo digo, es glorioso, lo encierro en la palabra gloria. Y al encerrar en ese concepto, un concepto siempre es limitado. Y Dios es ilimitado. O sea, y habíamos topado un poco acerca del universo, ¿verdad? Para poder entender un poquito de a quién estamos obedeciendo. Y habíamos hablado de que existen estrellas que están a 7,000 años luz de aquí de la Tierra, y que el Señor mide con la palma de su mano esas galaxias. Y nos habíamos quedado sorprendidos, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí habíamos llegado la anterior semana. Y habíamos revisado, por último, el versículo de Eclesiastés que decía, he entendido, ¿no es cierto? Este hombre hablaba, ¿no? Salomón decía, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y esto lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Y les decía, y con esto continuamos, que existe una gran diferencia, una abismal diferencia, para que me entiendan, una enorme diferencia entre las obras que el ser humano hace con las obras que el Señor hace. Y si se ha puesto a pensar, las obras del ser humano son muchas veces grandiosas, ¿no? ¡Wow! Pero son insignificancias delante de lo que el Señor hace. Porque cuando Dios las hace, nadie puede añadir algo o quitarle, ¿no es cierto? Y en contraste a eso, ¿no? La palabra de Dios dice lo siguiente, en Salmo 127, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Es decir, si yo estoy, ¿no es cierto?, tratando de hacer un trabajo para cualquier cosa,
Si el Señor no está ahí, no sirve de nada. Si tú estás trabajando en un lugar secular, y no porque sea malo, pero creo que la mayoría de los que estamos aquí trabajamos en un lugar secular. O sea, no estamos trabajando dentro de una iglesia, para que me entiendan, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Si tu trabajo no está honrando a Dios, o si en tu trabajo no está primero Dios, no te sirve de nada. Ah, no, estás equivocado, van a decir algunos de verdad, porque a la final yo, cada fin de mes, yo recibo mi sueldito. Pero si el Señor no está ahí, la palabra de Dios dice, en vano te sacrificas, en vano te levantas tan temprano. Y no sé si les ha pasado, ¿no? Que por eso es que parece como dice, ¿a cuántos han escuchado que dicen, mi sueldo se va como meter, saben decir, en saco roto, ¿no? Como que dicen, no me alcanza para nada. Yo tengo personas que llega el fin de mes y pagan la tarjeta en 5 minutos, se les va todo. Y es porque no entienden esto. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que edifican. Observe usted también que puede estar, escúcheme bien, puede estar trabajando al servicio de Dios por su cuenta, pero será en vano si el Señor no está presente en el servicio. ¿Me estoy haciendo entender? Y nada cambia si uno se aleja de los planes de Dios. Aun si trabajamos en vano o nos oponemos a los propósitos del Señor, las intenciones del Señor siempre van a ser cumplidas. ¿Recuerda usted por ahí una historia de los 10 hermanos de José? ¿Se acuerdan de José? No José el padre putativo de Jesús, sino de José de Egipto. Muchas veces a nosotros nos pasan circunstancias que pareciera que no lo vamos a entender, y es verdad. O sea, naturalmente hablando no las entendemos porque suceden cosas. Pero si nos damos cuenta, todo lo que sucede alrededor nuestro, y la palabra de Dios es clara, mucho más para aquellos que creen y confían en el Señor, todas las cosas, absolutamente todas, aun las más locas que parezcan, sirven para cumplir los propósitos de Dios. O sea, ¿sí, en serio? O sea, pandemias, enfermedades, muerte, todo eso, ¿sirve para cumplir los propósitos del Señor? Sí, mucho más para aquellos que creen y confían en Dios. Pues dice, todas las cosas ayudan a bien. Y si usted recuerda la historia de los 10 hermanos de José, ellos supusieron o pensaron que cuando vendieron a José, ¿no es cierto?, a la esclavitud, mandándole en un pozo, ¿no es cierto?, lo botaron en un pozo y luego lo vendieron. Sí sabía eso, ¿no es cierto?, sus hermanos lo vendieron. Ellos pensaban que iban a abortar el plan de Dios para hacerlo gobernante, porque este hombre había tenido un sueño y les había dicho que él iba a estar sobre todos sus hermanos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdas? ¿Ya has escuchado eso? ¿No es cierto? Y ellos pensaron que al botarlo a un pozo y venderlo, iban a abortar lo que Dios le había puesto a José en ese momento. Sin embargo, su malvado plan, ¿no es cierto?, en realidad generó el cumplimiento del plan divino de Dios. Porque tenía que suceder de esa manera para que José pudiera ir a Egipto y pudiera ser vendido como esclavo y poder llegar al palacio y suceder lo que sucedió. Usted ya sabe, ¿no es cierto? Por eso es que está escrito en Eclesiastés, ¿no es cierto? Mire esto, qué tremendo. Dice, aquello que fue, ya es. ¿Sí? Y lo que ha de ser, o sea, lo futuro, ya fue para Dios. Y Dios restaura lo que ya pasó. Wow. O sea, Él conoce plenamente lo que va a suceder el día de mañana. Él sabe lo que usted va a hacer después de salir de este lugar, después de terminar de estos cortos minutos. Él ya sabe lo que va a hacer usted. Ya está en la mente del Señor. El curso ya está determinado. Y eso que es y que va a venir ya fue en la mente de Dios. No sé si lo logra comprender. Una vez yo le intentaba decir al Señor, ¿no? Y le voy a transmitir lo que el Señor mostró. Le intentaba decir, le decía, explícame los tiempos. Explícame un poquito para poderte entender. Y ¿sabe cómo Él me explicó en un ejemplo espectacular? Y justo, vea, estoy en la pared donde me trajo, ¿no? Este es tenaz.
Entonces, ponga atención. Yo le decía, quiero que me expliques los tiempos desde el inicio hasta el fin, porque hay un fin, ¿no? Dice, hasta cuando vendrá a gobernar el Señor y pasaremos eternamente después con Él, alabando y adorando. Y me trajo esta pared. Me trajo esta pared. Para poder hacerme entender en mi mente pequeña, ¿no? Porque nosotros somos limitados. Yo solo le decía, ¿no? Para que me haga entender, porque decía, wow, o sea, tan grande y tan poderoso es el universo, ¿no? ¿Verdad? Que nuestra mente no va a lograr entender distancias que habíamos calculado la anterior semana. Hablamos un poquito de física, ¿no? A los que les gusta la física nos metimos un poco con eso, ¿verdad? Y yo le decía, en mi mente limitada, Señor, no es que sea tonto, ¿no? Pero decía, ya, yo soy medio limitado acá en la cabecita. Decía, en mi mente limitada, Señor, hazme entender, o sea, ¿cómo es esto de los tiempos de que ya fue, que ya es, que ni sé qué? Y me trajo esta pared el Señor. Y me dijo, solo para que trates de entender, aunque no es así, solo quiero que me entiendas. Es como que el Señor fuera todo esto, ¿no? Toda esta pared. ¿Me están siguiendo? Pongan atención. Como que el Señor fuera todo esto. Claro, es algo ilógico, ¿no? Pero me dijo, para que trates de entender y no te estés medio. Me dijo, trae una hoja de papel de un cuaderno. Entonces, yo traje mi cuadernito, ¿no? Una hojita de papel, la 4, ¿no? Ya más o menos así. Dijo, ponla ahí en esa pared. Dijo, ahora quiero que en esa hoja de papel escribas una línea. Así. Ya, me están, sí, siguen, ¿no es cierto? No sé si tengo por ahí, inclusive para hacerles, me puedes dar una hojita de papel y un lápiz. Para hacer el ejemplo que él me hizo hacer a mí, no me hizo hacer eso. Entonces me dijo, mira, pon aquí esto. Para que podamos entender un poquito. ¿Sí? Hice el ejercicio, ¿sí? Me dijo, solo trata de entender un poquito. La pared soy yo. ¿Ya? Lo que habíamos revisado la anterior semana, de que decíamos que de la Tierra a una de las estrellas está a una distancia de 7.000 años luz. O sea, haz un ejemplo como que la hojita de papel fuera el universo. ¿Ya? Si yo soy la pared, la hojita de papel es el universo, y tú estás metido en esa liñita, ¿no? Y la liñita, ¿no es cierto? El inicio de la liñita es el principio del tiempo, y la de acá ya es el final. ¿Estamos? Entonces, imagínate, o sea, para el Señor, Él es facilito saber lo que ocurrió de aquí a acá. Y esto es el inicio del universo, y esto es ya el final. De lo que habla la Biblia, ¿verdad? Entonces nosotros estamos metidos por ahí. Así que Él ya conoce todo. Él ya sabe cómo te va a terminar nuestros días. Qué es lo que va a suceder el día de mañana. ¿No es cierto? ¿Y cuántos de nosotros estamos preocupados por el futuro? ¿Qué irá a pasar de aquí en 10 días? ¿No? ¿Qué irá a pasar de aquí en un mes? ¿En 5 años? ¿Será que voy a estar vivo, muerto? ¿Será que voy a tener trabajo, casa, carro? No sé. Y estamos ahí preocupados. Pero Él sabe ya lo que va a suceder. Porque así es. Y me hizo entender de esa forma. Trata ahora sí, o sea, con este ejemplo un poquito como más real. Sí se da cuenta de la inmensidad y lo insignificante que somos nosotros ante la magnitud de lo maravilloso de que es el Señor y lo glorioso. ¿Se da cuenta? Eso demuestra, no sé qué palabra utilizar, ¿no? La soberanía de nuestro Padre, ¿verdad? Y si aquí dice Dios restaura lo que pasó, eso quiere decir que lógicamente vamos a responder por nuestra obediencia o por nuestra desobediencia. Eso sí es verdad también. O sea, recibiremos las consecuencias de nuestros actos. Y eso también ilustra el libre albedrío, ¿no? Porque muchos van a decir, pero en ese caso, entonces el hombre puede quitar lo que Dios hace solo con dejar de hacerlo. ¿Me están siguiendo? O sea, si tú dices, a ver, porque a veces uno se pone a pensar, no sé si ustedes piensan así, ¿no? Dice, si el Señor sabe que el día de mañana ya voy a hacer tal cosa, Él sabe que el día de mañana voy a pecar. ¿O no? Pero entonces, si el Señor sabe que el día de mañana voy a pecar, entonces
Y si dejo de hacerlo, entonces ya cambio totalmente lo que el Señor está pensando que voy a hacer. ¿Sí se da cuenta? No sé si me sigue. El Señor dice, mañana te va a ir bien, pero ¿y si mañana entonces yo decido no ir al trabajo? Cambio todo lo que está escrito en la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? A ver, ¿quién me explica? Vamos a decir por ahí, que alguien me explique. Claro, muchos pueden pensar, ¿no? Entonces el hombre se puede quitar lo que Dios hace solo con dejar de hacerlo, o lo que Él ya planeó. La respuesta es no, porque Él conoce el final de lo que va a suceder desde el principio. Y si usted decide hacer otra cosa, Él ya lo sabía. No sé si es un poquito de entenderlo, ¿no es cierto? A la final, si tú dices, no, entonces voy a dejar de congregarme, y con eso ya, Él ya sabía que iba a tomar eso. Todas las decisiones que usted vaya a tomar, cualquiera que sea el camino, el Señor ya conoce su destino. Porque si puede mantener al universo en orden, ¿cómo no va a poder mantener a su creación, ¿no es cierto? Él sabe lo que cada persona hará antes de que lo haga. Y lo malo no es que ya fue destinado a hacer eso, porque Él no es autor del mal. ¿Quién es el autor del mal? El enemigo es el que pone que el hombre haga cosas malas, ¿verdad? Pero la decisión la tomamos nosotros. ¿Sabía usted que el plan de Dios es que todos vayamos al cielo? Pero justamente por el libre albedrío, Él no puede obligar a nadie a entrar al cielo. Por eso es que Dios no manda al infierno a nadie. Escúchenme bien. El Señor no manda a nadie al infierno. Uno mismo es el que dice, Señor, yo me voy. Con mis propios piecitos, mis paticas, ¿cierto? Me voy yo mismo, me meto. Porque el plan de Dios es otro. Pero ahí está el bendito libre albedrío presente. Ahora bien, escuche, existen dos maneras que una persona puede desobedecer. Dos formas. Primero, cuando hace lo que Dios le ha dicho que no haga. ¿No es cierto? Porque Dios dice, hay cosas que no hay que hacer. Entonces, está desobedeciendo cuando esa persona hace justamente lo contrario. Y segundo, cuando no hace lo que se le dijo. También es un acto de obediencia. ¿Sí me sigue? Si alguien te dice, haz esto, y no lo haces, estás desobedeciendo. Y si también hay una cosa que dice, no, tienes que hacer esto, pero lo haces, también estás desobedeciendo. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Por eso es que también dice que Dios restaura lo que ya pasó. ¿Sabía usted que Jesús no hizo ni más ni menos de lo que vio hacer a su Padre? No agregó ni quitó nada de ello. ¿No es cierto? Obedeció tal cual, como se va a decir, pero al pie de la letra. Y examinemos atentamente unas dos citas que les vamos a poner aquí, ¿no es cierto? Y vamos a notar principalmente la palabra nada, ¿sí? Quiero que pongan atención, vamos a notar la palabra nada, ¿sí? Quiero que me acompañen al libro de Juan, al capítulo 5 y versículo 19. Y vamos a notar lo que les estoy diciendo. Esta palabrita, la palabra nada. ¿Ya? Y vamos a ir al contexto. Juan 5, 19. ¿Sí? Vamos a leer. Los que tienen la palabra de Dios en sus manos me van a acompañar en la lectura. Si no, también pueden leerlo acá. Los que están atrás en casa pueden leer. Dice claramente aquí, dice, de cierto os digo. Recuerden que Jesús no decía las palabras por decir o lo que le salía de la barriga, ¿no? Dice, de cierto os digo. ¿Qué significa cuando quiere decir de cierto os digo? O sea, no hay cómo refutar. O sea, es como que de verdad. O sea, de cierto os digo. Ojo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Otra vez, ponga atención aquí, en esta palabrita. O sea, Jesús no puede hacer nada por él mismo, sino lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Me siguen hasta ahí? Y vamos
a ir un poquito más adelante, a Juan, igual en el capítulo 5, pero el versículo 30. Dice, no puede, miren cómo vuelve como a insistir, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo. Así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Imagínense, ¿no? Lo que Jesús estaba hablando en ese momento. Y a lo que quiero llegar. Todos sabemos que Jesús no ministró durante sus primeros... ¿A qué edad empezó el ministerio? Jesús no ministró durante sus primeros 30 años de su vida. Y a veces lo tomamos como que... ¿Cuántos tienen menos de 30? Levanten su mano. Jovencitos y toditos, ¿no? A mí me faltan 2 para llegar a los 30. Pero póngase a pensar, yo quiero que meditemos un poquito en esto, ¿no? Y por eso estamos hablando acerca de la obediencia. Ojo. Jesús no ministró durante sus primeros 30 años de su vida. ¿Puede usted imaginar eso? Imagínese un poquito qué conllevaba a que Jesús no ministró durante sus primeros 30 años. Muchos levantaron, aquí yo vi manos levantadas, ¿no es cierto? Que tienen menos de 30. Imagínese cuán larga ha sido su vida hasta el momento en que tiene usted la edad que tenga usted hasta el momento, ¿no es cierto? Pregunta del millón. Hasta que Jesús tuvo los 30 años, ¿él sabía que era el Mesías o no? ¿Sabía o no sabía? Pero ¿quién da más? Sí sabía. Sí sabía que Jesús era el Hijo de Dios, sí sabía. Él sabía que era el Mesías incluso a partir de los 12 años. ¿No se acordará el evento que ocurrió cuando se perdió durante 3 días de sus papás y María y José lo fueron a buscar y cuando lo encontraron estaba alrededor de los maestros de la ley? Le dijeron, hijo mío, ¿por qué nos haces esto? Ella estaba dando la palabra. Por supuesto. Entonces, si se dan cuenta, si recuerdan, ¿no? Y le dijo, pero, bueno, estaba para decir, dice, madre, o sea, ¿de qué vienes a reclamar? ¿No sabías que en los negocios de mi padre de... ¿A qué edad? Repitan, ¿a qué edad? Él ya sabía que era el Hijo de Dios. ¿Verdad? Ahora bien, confirmamos esto que acabamos de decir, ¿no es cierto? Porque no hizo su primer milagro hasta las bodas de Caná, o sea, cuando tuvo 30 años. Pero Jesús, mientras crecía, ¿no es cierto?, hasta llegar a sus 30 años, él se sujetó y vivió sujeto a sus padres durante 30 años. Va a ir a leer Lucas 2, 41, 52, irá a leer esos versículos. Crecía en sabiduría, en conocimiento, ¿no es cierto? Si se puede usted imaginar un poquito en este momento, meditemos en lo que acabamos de leer o en lo que acabamos de decir en este momento. Usted puede ver a Jesús como un hombre de 28 años. Y quiero que meditemos, no sé si el Señor les ha puesto a meditar en algún momento esto. Meditemos que Jesús estaba... ¿Dónde vivía Jesús? En Belén, Galilea. Pregunta del millón. ¿Usted cree que cuando Jesús tuvo 28 años de edad, si a los 12 ya sabía que era el Hijo de Dios, cuando tuvo 28 años de edad, él tuvo que caminar por la ciudad, como nosotros lo hacemos, y usted cree que cuando él caminó, no hubo ciegos, no hubo sordos, no había paralíticos, no había necesidad de la gente, ¿o sí? Sí, sí. ¿Y por qué no hizo nada? Porque no aprovechó sus años de juventud para decir, chuta, me adelanto nomás. No ha de ser malo curar y sanar a algún enfermito, vea, ese que está pidiendo ahorita misericordia, porque había gente, inclusive la palabra de Dios dice que habían paralíticos o sordos de años enteros. ¿Sí o no? Que lo dice así, ¿verdad? Y habían ciegos, sordos, leprosos, paralíticos en las calles de Nazaret. Yo estoy totalmente seguro que sí. O cuando Jesús empezó el ministerio, ahí aparecieron todos los enfermos. No.
ya habían enfermos. Y yo me ponía a pensar, si se ha dado cuenta de que él pudo, como hijo de Dios, haber puesto las manos sobre los enfermos y sanarlos. ¿Podía hacerlo? Responda. ¿Por qué no lo hizo? Porque todavía uno tenía la potestad de paz. No era su hora. Pero era malo sanar, era malo predicar. ¿No era mejor aprovechar el tiempo de la sabiduría de Jesús y desde los 12 y ganaba más gente? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Pero no lo hizo, esperó. Y yo digo, ¿él qué hizo durante esos 30 años? Hizo muebles, no sé porque fue carpintero, se dedicó a su profesión, a su trabajo, él hizo muebles, asistió fielmente a las sinagogas, para algunos por ahí, cuando se dicen amén. ¿Sabía que él asistía a la sinagoga? Él era judía, él tuvo que aprender la palabra de Dios. No es que, o usted cree que como Jesús era el hijo de Dios, se le venían los versículos ese rato. ¿Usted cree que fue así? Como por arte de magia, dice, yo soy el hijo de Dios, entonces yo no tengo necesidad de leer la palabra, no tengo necesidad de orar, no tengo necesidad de estar en comunión con mi Padre. O al contrario, ¿cuántas veces oraba Jesucristo? ¿Cuántas veces oró usted? La palabra de Dios dice, ¿no? Que cuando uno estaba oscuro, el Señor salía al monte a orar. El Señor aprendía la palabra. No es que por ser el hijo de Dios decía, se me viene acá y a la mente y listo. Él tuvo que aprender de memoria la palabra, ¿verdad? Porque era judío. ¿Me siguen? Pero mientras cumplía los 30 años, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, tuvo que hacer muebles, asistir fielmente a las sinagogas, paseó por las colinas de Galilea, por Belén, vio a los enfermos ahí en el estanque de Betesda. Él también, yo creo que él conoció y vio a la gente que pedía, que rogaba, que decían, ayúdame, Señor, lo que sea, o el que pasaba decían, ayúdame un poquito, dame algo de comer. Habían ciegos, sordos, mudos, y él no hizo nada. ¿Verdad? Pero estuvo en preparación, en oración, hasta que tuvo sus 30 años. Y sin lanzarse él mismo a su ministerio, esperó que la ordenación del Padre. Y la palabra dice que a la edad de 30 años fue donde Juan, primero para ser bautizado y cumplir todo correctamente como lo había solicitado. Fue entonces cuando el Padre desde el cielo declaró, ¿no es cierto?, en Mateo 3:17, ¿qué dijo cuando se bautizó? Dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo. Pregunta del millón. Si Jesús no había hecho absolutamente nada en lo que respecta al ministerio, ¿por qué el Padre tiene complacencia? Duro. Estaba cumpliendo lo que el Padre le había dicho. Le había dicho, haz muebles, no sanes a nadie, hasta cuando yo te diga. Y Jesús dijo, listo, te obedezco. Por eso dice, en este tengo complacencia. El Padre tuvo complacencia de Jesús antes de sanar a todo el montón de gente que sanó. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Sanar a la gente o obedecerle al Padre? Duro. ¿Me sigue? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están cogiendo la onda de esto? ¿Qué es más importante? ¿Servirle al Señor o obedecerle a Dios? Porque yo me preguntaba, le dije, ¿cómo así? O sea, ¿se han dado cuenta de que cuando el Padre declaró que en Jesús tiene complacencia, Jesús no había hecho absolutamente nada, sino muebles hasta ese momento? Nada no había hecho para la obra, sino solo carpintería. Y obedecer a Dios. Nada más. Y ahí fue cuando el Señor dijo, en este yo me complazco. Porque no en este. ¿Quiere complacer a Dios? Ojo, no vaya a tergiversar, ¿no? ¿Quiere complacer a Dios? No se meta a servir a la iglesia. Obedezca. Y cuando esté obediente, el Señor le decía, ahora es tiempo, hijo mío, ahora sí. Ven, vamos. Te necesito acá. O para ser
A o B circunstancia, ¿verdad? Entonces, el placer que sentía Dios era la perfecta obediencia de nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas que Él hizo, aunque éstas no incluyeran lo que nosotros actualmente llamamos ministerio. Ahora observemos, escúcheme bien, como se dice por ahí, pare bola acá. Ahora observemos mejor su ministerio, el ministerio, cuando ya empezó el ministerio. Existen muchos incidentes que reflejan la perfecta obediencia de Jesús aún dentro del ministerio. Típico ejemplo, había un hombre llamado Lázaro, a quien la palabra de Dios dice que Jesús amaba mucho. ¿Sí o no? Este hombre tenía 2 hermanas, ¿no es cierto? ¿Quién era? María y Marta. La palabra de Dios dice y narra que Lázaro cayó enfermo hasta el punto de muerte, ¿no? Así dice, ¿no? Estaba tan enfermo que iba a morir. Así que las 2 hermanas de Lázaro, ¿qué hicieron? Acudieron al llamado de Jesús. Dijeron: Jesús, ahí, nuestro hermano está muriendo. Y la palabra narra que cuando dicen los mensajeros encontraron a Jesús, le transmitieron la urgencia, ¿no? Y los temores que tenían las hermanas de Lázaro con respecto a su hermano. La palabra de Dios dice lo siguiente. Dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se refería a Jesús, no se refería a Jesús, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pregunta del millón. Ojo, esto ya es en el ministerio. Lo acabamos de ver antes del ministerio. Esto es ya dentro del ministerio. O sea, ya estaba predicando y estaba haciendo su obra el Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros, y me hago yo así, cuántos de nosotros cuando escuchamos una mala noticia volamos? Sin preguntar, ¿no? Señor, uy, ve, puedes ir a orar por ese. Vamos volando. Es más, yo le hago una consulta, porque siempre así trabaja el Señor. Me dijo: ¿qué hubiera pasado si en tu casa escuchas que un hermano tuyo, que un amigo tuyo, el mejor amigo, se está muriendo? ¿Qué haces? Yo voy volando para ir a imponer manos y: Señor, sánalo, ¿cierto? ¿Pero qué hizo aquí, Señor Jesús? Dice: oyó y esperó 2 días. ¿Usted qué cree que pasó? Los mensajeros probablemente se argumentaron, quizás no fuimos claros, ¿no? Al decirle a Jesús que se estaba muriendo, o sea, no es que estaba enfermito, ¡ey! Se estaba muriendo, o sea, necesita ir. Y sabían que Jesús podía hacerlo, porque ya habían visto los milagros que él hacía, por eso pudieron donde él. En otras palabras: Señor, debes apurarte, o sea, no te quedes ahí sentado. Y sin embargo, vemos que Jesús, como vulgarmente dicen, ni se emocionó, o sea, se quedó ahí. El sol se puso sobre el primer día y todos alrededor, yo veo, ¿no? Que lo quedaron mirando y creo que como que no le interesó. ¿Será verdaderamente amigo de Jesús Lázaro? O sea, como que me valió. O sea, listo, o sea, escuchó el mensaje y okay. O a Jesús no le importa a su amigo Lázaro. ¿Por qué no fue corriendo a Betania? Y hace horas que le dieron la noticia y no hace nada. Yo me pongo a pensar eso, tal vez al de haber pensado los mensajes. ¿Qué clase de amigo es este? Que ni siquiera van a decir: o sea, ya voy, dile que ya llego, pero que se esté tranquilo. Nada. ¿No es cierto? Y créanme que yo sé que Jesús sintió esas preguntas, ¿no es cierto? De decepción, de estarse como argumentando ahí las cosas. Sin embargo, él no se movió, ¿no es cierto? Ahora observemos un poquito la marcada diferencia entre la acción que hizo Jesús y lo que hizo, ¿se acuerdan? Saúl, ¿no es cierto? Que inclusive le echó la culpa al pueblo por la presión del pueblo. A él el Señor le mandó a hacer algo, pero se reservó unas cositas que él pensó que fue bueno. No obedeció totalmente la palabra de Dios. Y quiso complacer al pueblo, ¿no? Unas palabras como que
haz que suceda, haz feliz al pueblo, y lo importante es que no hagas totalmente daño, porque al final él pensó que se guardó lo mejor, y después inclusive pensó que eso iba a sacrificar a Dios para que llegue como alabanza y ofrenda para el Señor, que al final no es que era pecador. O sea, en otras palabras, Saúl conocía la orden de Dios, pero sucumbió a la presión del pueblo. Cedió a las preguntas, a los argumentos del pueblo. Jesús sabía lo que esas personas estaban preguntando en ese momento, pero no cedió, porque él tenía que recibir la instrucción de su Padre. Pregunta: ¿con cuánta frecuencia nosotros desobedecemos a nuestro Padre para apaciguar las necesidades de nuestros hermanos? ¿Con cuánta frecuencia? Para los que están dentro del ministerio, ¿con cuánta frecuencia? Jesús hizo lo que su Padre le decía. Después de después de 2 días, Jesús dijo: vamos con Lázaro. ¿No es cierto? Así dice, así narra la palabra. Y los mensajeros pueden haber pensado: si sabías que irías, ¿por qué no saliste hace 2 días? Si ya ibas a ir. Ya llegaste tarde, ya se petateó. Ya llegas ya cuando está dentro. O sea, en otras palabras, ahí nos viene: ¿para qué ya vas a ir si ya está muerto? Así debieron de haber pensado esas personas, créanme, de seguro. ¿Por qué ahora? Porque había una razón, ¿no es cierto? No puede, ¿no es cierto?, el hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer primero el padre. Esa es la razón, ¿verdad? Solo piense un poquito. ¿Cómo habría respondido usted si Lázaro fuera su amigo? Piense un poquito en ese momento de desesperación. ¿Saldría corriendo o primero esperaría la instrucción del Señor? Ahora aquí viene la pregunta del millón, que es lo más complicado. Qué difícil es, ¿no?, recibir la instrucción de Dios. Porque en esos momentos de desesperación ponerse es como que Señor, ¿qué hago? Y que en verdad el Señor te muestre algo. A ese nivel es en donde tenemos que llegar. Pero para que podamos llegar a ese nivel y para que podamos escuchar de manera clara al Señor, ¿qué debemos hacer? Obedientes. Porque si no somos obedientes, si queremos recibir la instrucción del Señor, van a estar las vacas y los cerdos que nos están ahí interrumpiendo. ¿Se acuerdan? Hace unos 15 días hablamos. Pues dice: chuta, señorita, ocurre algo que necesita una respuesta urgente. Acudo a donde mi padre ahí a decirle: Señor, ¿qué debo hacer? Y voy a la presencia del Señor y empiezas a elevar tu oración. ¿Y qué sucede? Que mientras tú elevas tu oración, está la vaquita ahí diciéndote me o mu. ¿Cómo hace la vaca? Mu. ¿Cómo hace la vaca? Empieza a decir a mi hijito. Mu. Y tú quieres orar, quieres recibir la instrucción del Padre, pero va a estar la vaca ahí fastidiando, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque somos desobedientes. Entonces, si somos desobedientes y queremos recibir una instrucción de nuestro Padre, no vamos a escuchar. No vamos a escuchar. Yo, como les dije, yo probablemente saltaría y cojo mi carro y vuelvo. Hubiera corrido a la casa, hubiera impuesto manos sobre él, hubiera echado todo el tarro de aceite, ¿no? Ojalá que se cure. Y después no recibí ningún tipo de respuesta. Y eso lo hubiera hecho sin siquiera decir: Señor, ¿qué tengo que hacer? Porque como supuestamente ya sé qué hay que hacer, lo primerito que hago es eso: correr, llevar el balde de aceite, embadurnarlo y decir: ahora nos ponemos a interceder. Y si el Señor no quiere eso, y si el Señor no quiere ni siquiera que vayas a esa casa y solamente decir: con una palabra tuya va a estar apartando. Y yo creo que a veces en nuestra mentalidad como hijos de Dios pensamos de la forma, creo que está un poquito errónea, ¿no? De que donde quiera que yo voy, Dios va.
Creo que es al revés. Dios va, yo tengo que ir. Y Él hará cualquier cosa que le pida mientras esté ahí. Sí, por supuesto que Él también va a hacer eso. Él nunca le va a dejar, Él nunca le va a abandonar, pero ver a Dios como sujeto a nuestra voluntad es totalmente equivocado. Es al revés, ¿no? O sea, nosotros tenemos que sujetarnos a la voluntad del Señor. Nosotros no dirigimos mientras Dios nos sigue, es al revés. Él guía y nosotros seguimos. Si somos sabios. Porque a veces hacemos nuestras propias voluntades y metemos las de caminar a las 4, ¿no? Hasta el fondo. Mientras nosotros seguimos, el Señor nos va instruyendo, nos va guiando, nos va hablando. Pensamos equivocadamente que si ponemos o imponemos manos sobre el enfermo independientemente de la guía del Espíritu de Dios, el Señor está sujeto a sanar y a confirmar nuestro liderazgo para seguirlo como una señal, ¿no? Si así fuera, créanme, si así fuera, deberíamos ir a vaciar los hospitales. Porque no vamos ahorita, hay necesidad. Aquí no pasa que hay un hospital, hospital, ¿sí lo he visto? Porque nos vamos ahorita, después de terminar este servicio, todos somos creyentes, ¿no es cierto? Y tenemos palabra, ¿no? La palabra dice, impongan manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuántos tienen esa palabra? ¿No han escuchado? Vamos a hablar con el director del hospital y digamos, disculpe, somos cristianos, digamos. Yo les decía, venimos por los enfermos. Permítanos entrar y vamos a ir orando. Y nos han de llevar presos más bien. No permiten, primero no permiten. Pero sí se puede. Ya, la pregunta es, ¿pero estamos bajo la orden del Señor para ir a vaciar el hospital? O sea, el Señor te dijo, anda, ora por ese hospital. Si el Señor te dijo, vaciarás el hospital. Pero caso contrario, te van a meter preso. Va a decir usted que está loco, va a venir, vaya con sus cosas, hay que cristiano. Porque es así. Por eso es lo que yo digo, ¿no? A eso voy. ¿Por qué cree, ahí, pues hacía la pregunta, ¿por qué cree que Jesús en sus 30 años, hasta sus 30 años, no sanó a ningún paralítico de Galilea? A ninguno. ¿Por qué no lo sanó a este pobre que estaba sufriendo hace 30 años, no decía que era paralítico? Estuvo ahí toda la vida. Porque el Señor no dijo a los 28, sanémoslo, pobrecito, ¿no? Igual ya, más a futuro igual lo voy a sanar. Levanta. No, ahí lo dijo enfermito. Porque no recibía la instrucción de su padre. Fue obediente. ¿Me siguen? Y nos desanimamos muchas veces cuando Dios nos sigue nuestra instrucción con sanidades y milagros. A veces ha pasado. ¿A cuántos les ha pasado de que les han llamado para orar por un enfermo y el enfermo se les murió? Chuta, yo oré y se murió. Bueno, pero ya se fue la presencia de Dios, ¿no? Al menos. Oré para que se sane, pero en el cielo. Oré, pero se sanó en el cielo, pero no importa. No, a la final, la intención es buena. Lo que yo estoy tratando el día de hoy de que podamos entender es que mientras no recibamos una instrucción clara de nuestro Padre, no nos hagamos los super espirituales, ¿verdad? Si es que Él te dice, dale, anda. Yo siempre he dicho, así te pida lo más loco del mundo, hazlo, porque tienes la instrucción de papá. Y con esto yo voy a, no sé si cuántos han leído este libro, La Cuarta Dimensión, del pastor John Mitchell. Por ahí hay, no sé si me hacen acuerdo, pero ahí hay un ejemplo en donde un hijo de Dios, un cristiano, algo así estoy tratando de recordar, pero voy a parafrasear, intentó ir a caminar sobre las aguas. Un grupo, algo así de un grupo, ¿no? Y eran hijos de Dios, eran creyentes, tenían fe. Y él dijo, bueno, si Pedro pudo caminar, ¿por qué yo no? Y bien, yo admiro la fe de ese hombre, ¿no? Dijo, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el problema?
Y se fue, y voy a tratar de hacer se fue, se subió sobre, no sé qué se subiría, y cogió, se metió, y caminó, se hundió y murió. O sea, no pudo caminar. Entonces, ¿cuál es saben si la enseñanza? Y era un hijo de Dios, o sea, era un cristiano, que tenía palabra. Dijo, ¿por qué yo no? Y se llenó de fe. Pero cogió se metió y se murió. No sé si él murió, falleció. Porque Pedro, si vemos el ejemplo, cuando él le dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya, y dijo, ven. Dijo, ven, o sea, le dio una instrucción. Acá esta persona solo quiso demostrar que si es que él caminó, ¿por qué yo no? Y sin recibir ninguna confirmación, ninguna palabra de parte del Señor, dijo, cojo, me voy al otro mundo. No recibió instrucción. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito cuando haces algo? Pues por eso es que a veces decimos, sí, claro, está aquí al lado nomás tengo un hospital que no he ido, porque no, la verdad, personalmente yo no he recibido una instrucción del Señor que diga, anda al hospital, anda a orar por todos los enfermos. Entonces, no es nomás de decir, cojo y voy y sano, ¿cierto? Si no has recibido instrucción de tu Padre, no te muevas, como Jesús lo dice. 30 años. Yo eso meditaba recién, 30 años de su vida, en donde vio los paralíticos, los ciegos, los sordos, los mudos, y él no hizo absolutamente nada hasta cuando el Padre le dijo, listo, ahora es tiempo, dale. Murió Lázaro y se quedó 2 días, porque su padre le dijo, no es tiempo, no vayas, espérate un rato, no te aloques. Y no se desanime, Dios sanará, Dios obrará milagros, pero siempre que Él dirija y nosotros sigamos. Y el Señor va a respaldar. Y existen muchas referencias en los evangelios respecto a que Él sanó a todos. Hay partes donde dije, y si llegó Jesús y sanó a todos. Pero no eran acontecimientos universales, o sea, no eran siempre. Entonces, por ejemplo, todas las personas enfermas, ya dentro del ministerio, ojo, dentro del ministerio, todas las personas enfermas, ciegas, cojas, paralíticas, que Jesús dejó justamente en el ejemplo del estanque de Betesda, después de que sanó a este hombre con esta enfermedad que tenía 38 años ya padeciendo. Dice que él entró al tanque de Betesda, sanó al paralítico y se fue. ¿Y los demás? ¿Por qué no los explica? Ahí no lo explica. Ya estando dentro del ministerio. ¿Por qué entró, sanó a ese y no tocó al resto? Por la fe de cada individuo. Dice que nadie va a veces y el qué primero. Que en cuanto al hombre cojo, que era desde el vientre de su madre, que se echaba a diario a la puerta del templo. Si se ha puesto a pensar, por eso me encanta, ¿no? ¿Qué novela ven ustedes? Irán a ver unas novelas medias atractivas. Nosotros con mi esposa tuvimos la oportunidad de ver la novela de Jesús, esa novela que es de Jesús de los brasileños. Súper buena. Yo le decía a mi esposa, yo creo que esa novela fue hecha por teólogos. O sea, les recomendamos porque es palabra y todo. Y me encantó, ¿no? Y me ponía yo a pensar, justamente meditando en esto que estamos compartiendo ahorita. Ya Jesús dentro del ministerio, ¿no es cierto? Vio muchas veces, porque él entraba a la sinagoga, al templo, vio muchas veces a este hombre cojo, al cojo, ¿no es cierto? Que fue sanado por Pedro, ¿no es cierto? Cuando le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Era un cojo conocido. Ella lo conocían desde 38 años que estaba ahí, pobre, iniciado. Y Jesús estuvo 3 años ahí. ¿Por qué no lo sanó? Entonces, si se dan cuenta, me están siguiendo, si se dan cuenta que no es nomás decir, ya tengo el poder, salió como la espada de Grace, ya tengo el poder, y cojo y voy a hacer lo que no. Si no tienes instrucción de tu Padre, no puedes mover.
Aquí es obediencia radical, absoluta. Muchas veces, y no está mal, ojo, no está mal, nos llenamos de emoción y pensamos que como, ya tenemos el Espíritu y como tenemos un servicio poderoso del Espíritu Santo aquí, ¿no es cierto? Y como que nos caemos, nos damos las vueltas por ahí. Y después salimos ya con el poder y queremos ir a tocar a todo el mundo, ¿no? Y si el Señor no te dice nada, vas a quedar mal. Eso te lo puedo decir, vas a quedar mal. Así que mejor despacito, con dirección. ¿Estamos? Y no lo sanó. Y yo le preguntaba eso y me dio una sencilla respuesta. Porque el Padre no le había instruido que le sanara. Pues. Simplemente era para que más bien se glorificara en otra cosa. Porque justo, pero a la final, el hombre iba a ser sanado. Le sanó el Espíritu Santo por medio de la intervención del apóstol Pedro. Pero no lo sanó Jesús. Porque el Padre le dijo que no lo sanara. Entonces él dijo, tico, no, listo. Yo obedezco. Ha de ser por algo. Más tarde Pedro y Juan lo levantaron bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dice Hechos 3. Otra, y con esto vamos, ¿cuántos están cansados ya? Los veo ahí con cara de hambre. Están pensando en el apanado que se van a pegar después de esto. Jesús tampoco ministraba por fórmulas y los hacía a principio. Porque también eso cometemos el error, ¿no? Como que a mí me funcionó de tal forma, pues yo les decía como una especie de broma, ¿no? Siempre llevar el tarro de aceite, ¿no? Así ha de ser. Y si el Señor no te pide el tarro de aceite. Si sabía que Jesús nunca sanó de una forma y esto lo sanó de la misma manera, justamente para que no se volviera un principio, porque eso es bajo la dirección del Padre. Y él sabía que iba a pasar esto. Lastimosamente, en la actualidad hay formas que el Señor Jesús hizo y después lo cogen como un principio y que tiene que ser así o si no, no sirve. La palabra de Dios dice que a uno lo escupió. Imagínense que a uno lo escupió. Le escupió en la lengua. Se pone a pensar ustedes. Si en la actualidad se hiciera eso, ¿qué dicen? ¡Ay, qué sucio este ve! ¿O no? ¿Qué dicen? O sea, no, es que póngase a pensar. A uno le escupió, a otro les impuso las manos, a otros simplemente les hablaba. Yo me pongo incluso digo, no, yo sé que ustedes se han de ver hecho esas preguntas, ¿no? ¿Por qué a un pobre a un pobre ciego le cogió, también dice así la palabra, que él tuvo que escupir al suelo, dice, y hizo lodo con la tierra. Ahora, ¿cuánto escupiría para que haga lodo? ¿Usted cree que con eso hace lodo? No, tuvo que haber escupido bastante. O sea, me pongo a pensar, ¿no? Él hizo eso, cogió del suelo, dice que le cogió y le untó en los ojos. Y de ahí lo mandó al pobre y dijo, ándate por poco a atravesar la ciudad y te lavas. Y de ahí sí me cuentas. O sea, yo solo quiero que me pongan atención en esto. ¿Por qué a ese pobre ciego le hizo eso a Jesús? Mientras que a otro le dijo, listo, solo le dijo, ¿quieres ver? Listo. ¿Por qué no hizo lo mismo con ese? Y le escupió, tuvo que hacer el proceso de escupir en el suelo, coger, juntar y decirle, ¿sabes qué? Ahora sí, andate al estanque, te lavas y me cuentas. Y se fue. Mientras que el otro le dijo, mira, ¿quieres ver? Porque al uno le hizo de una forma, al uno lo quería más y al otro no. Para ver la obediencia. Por ahí va. Para ver la belleza y porque también él recibió una instrucción que el Padre dijo, haz de esa forma. Y él también dio la obediencia, por supuesto. ¿Estamos? ¿Me siguen? ¿Por qué la variedad? ¿Por qué no siguió una fórmula? Porque él veía y hacía lo que el Padre le decía. Y así es como Dios quiere que sus hijos actualmente le sirvan. Desea que vayamos al lugar donde hemos solo de hacer lo que Él nos manda. Acudamos a ese lugar y dijimos, Señor, o sea, si tú nos das una instrucción clara, es preferible no. ¿Para qué desobedecer? Y eso incluye
incluye no hacer nada cuando el Señor está callado, entre comillas. Porque aun cuando Dios calla, está obrando. ¿No es cierto? Él anhela, para ir terminando, ¿no? Él anhela que dejemos atrás los sacrificios basados en lo que nosotros pensamos que le sirve a Dios. Y que regresemos simplemente a la obediencia absoluta a Él. Todo. Recuerde, Isaías señaló que todo nuestro sacrificio no puede darle nada a Dios, ni añadirle ni quitarle, ¿no? Recordemos. Con esto terminamos. Dice, el cielo es mi trono, dice el Señor, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pobre y humilde de espíritu. El pobre y humilde de espíritu es obediente. ¿Estamos? Vamos a ponernos de pie. Que se duerma. Antes que se duerma. Terminando con esta enseñanza, yo creo que estoy seguro que el Señor ha hablado de una manera especial el día de hoy a nuestros corazones, ¿sí? Mucho más a aquellos que estamos dentro del servicio de Dios, porque a veces sí nos ha pasado y hay que reconocer, pero sí se da cuenta lo maravilloso y lo espectacular que es nuestro Padre, que nos da la oportunidad de decir: Señor, si te he fallado aún en esas cosas, hemos estado pecando, porque la desobediencia es un pecado, porque la desobediencia es rebeldía. Y la rebeldía trae consecuencias atrás de esa palabrita, pecados tenaces. Que uno no, ya vamos a hablar también, hemos de continuar con este tipo de enseñanza. Sabía que la rebeldía es como un tipo de hechicería. Y uno dice: no, yo no practico esas cosas. Pues usted está desobediente, está practicando hechicería. Ah, ¿en serio? Sí. Así que el Señor es tan bueno que nos da la oportunidad aún de decir: Señor, si hemos estado pecando en eso, porque hay que reconocer, hemos estado pecando. Que el Señor nos perdone, ¿no? Si el Señor queremos depender totalmente de ti. Espíritu de Dios, te damos gracias en esta mañana por tu hermosa palabra que tú has soltado el día de hoy para cada uno de nuestros corazones. Delante de ti estamos, Señor, el día de hoy. Te pedimos perdón si hemos estado desobedeciéndote, aun cuando no nos hemos dado ni cuenta. Queremos que traigas a memoria, Señor, el día de hoy, aquellas desobediencias que le hemos hecho a voluntad. Pero también, Señor, te pedimos el día de hoy, Señor, que traigas, Señor, y nos hagas recuerdo de aquellas cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Te pedimos perdón, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu esté alineado siempre al nuestro. Que nosotros podamos ser un pueblo obediente conforme así lo fue el Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo de obediencia, Señor. Si bien es cierto, podemos estar admirando a personajes de afuera, Señor, que nuestro modelo sea tú, Señor. Y así como tú estuviste, Padre, con el Señor Jesucristo, siendo uno, y que Él no se movía ni a izquierda ni a derecha, a menos que reciba una instrucción, tu pueblo, Señor, el que está aquí presente, todos los que estamos aquí presentes, queremos llegar a ser obedientes a ese nivel, Señor. Y perdónanos, Señor, si hemos estado desobedeciéndote, si hemos estado tomando decisiones por nuestras emociones. Hoy te pedimos, Señor, aquí está nuestro corazón, perdónanos una vez más. Estamos abrumados muchas veces por nuestras ineficacias. Te queremos, Señor, pedir que nos ayudes a prestar atención a lo que tú dices. Ayúdanos a ser humildes y que temblemos delante de tu palabra, Señor. Haznos mansos y humildes en el corazón, Señor, para obtener tu atención, Padre. Ayúdanos a entender
de tal manera, Señor, para poder asimilar en nuestro corazón de que la obediencia a ti debe ser inmediata. Que cuando honramos tu voluntad, tú también nos honras sobre los demás, Señor. Que no deben existir argumentos cuando tú nos mandes a hacer algo que tú has declarado. Que no exista palabras acá en nuestra cabeza de decir, ¿será de hacerlo de esa forma? Que no existan quejas, dudas, adulaciones. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre el latido de tu corazón. Ayúdanos, Señor, también a ver que cuando tu voluntad para nosotros no esté clara, Señor, nos permitas con tu palabra, Señor, a clarificar las cosas. Ayúdanos a agradarte a ti más que a los hombres, los que están afuera. No permitas que añadamos ni quitamos nada de lo que tú nos mandes a hacer. Danos la sabiduría, Señor, que tú has puesto en tu palabra, Señor, para poderla tener en nuestros corazones el día de hoy, Señor. Yo oro por cada uno de estos que están aquí presentes, Señor, para que nos sigas levantando, para que nos sigas hablando, para que nos sigas enseñando, Señor. Y con la fe que tú nos has dado, declaramos el día de hoy, Señor, que este pueblo, Neshama, los que están atrás de un dispositivo, Señor, serán conocidos como hombres y mujeres obedientes en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy te lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén y amén. Antes de terminar, solamente nos quedamos por un tiempito más, por el tiempo de las ofrendas. Que el Señor les bendiga. No se pierda el siguiente servicio. Amén. Amén. Miren, mientras estaba meditando en la palabra de la obediencia y especialmente el tema de los enfermos, tenemos una instrucción en la Biblia y quisiera que también vayamos allá donde dice Santiago 5:14. Santiago 5:14 dice: si está algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí es una instrucción clara, nos dice primero el que esté enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Muchas de las veces buscamos la pastilla, buscamos el hospital, pero lo último que hacemos es venir a callar cuando es lo último. Cuando es lo último venimos a los ancianos de la iglesia y decimos: vea, ya se muere, por favor, por Dios, ora. Vea, no sea maldito, es que nos hemos ido a cuántos doctores y ninguno da con la enfermedad. Entonces ya no sabemos qué hacer. Esa no es la última opción, la primera opción dice, ¿no es cierto? Entonces parte de la obediencia es también cumplir con lo que dice en Santiago 5:14, y créanme, el enfermo se va a sanar porque le estamos tomando como primera opción, y es una instrucción de parte de Dios. Ahí está una instrucción. ¿Y somos desobedientes? Sí, somos desobedientes. Entonces estamos haciendo que esa enfermedad se alargue, a la final se alargue y no se cumpla lo que el Señor nos está pidiendo: glorificarse Él primero. La instrucción es: si tú eres obediente a esta palabra, yo me glorificaré en esa obediencia, y por ser obediente yo me glorificaré en ese enfermo y seré sano, y será sano. Amén. Eso es algo que me ponía a ver también cuando decidíamos esta instrucción. Yo decía: qué tenaz, hemos sido desobedientes muchas veces, todos hemos sido desobedientes, porque nos hemos ido a emergencias, buscándola en la emergencia, diciendo: ¿y ahora qué hacemos? No sabemos ni qué hacer, teniendo una instrucción clara. Y por eso debemos ser obedientes a la voz del Señor en todo sentido. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, por el tiempo de nuestros diezmos y ofrendas, vamos a tomar nuestra semilla. Vamos a tomar nuestra semilla ahí en su manito derecha. Me acuerdo que alguien sabía decir: si tiene el bolsillito lleno con el dinero, saque así, saque nomás. Vea, digo, chuta, si es de 20, no me equivoqué.
saque, hágalo con fe, con convicción de que si usted da, va a recibir. ¿Amén? ¿Ya se puso a cuentas con su hermano? Póngase a cuentas primero. Ya, y si coja la ofrenda, coja la ofrenda con alegría, sabiendo que lo que va a dar aquí es para el Señor. ¿Amén? Y lo va a ver al 30, al 60 y al 100 por uno. Algo que me gustaba también del tema de dar es como, ¿cómo vas a dar? ¿En qué medida vas a dar? ¿En qué medida de fe y en qué medida dice que des con gozo, ¿no? Pero ¿en qué medida de gozo vas a dar? ¿Al 30, al 60 o al 100 por uno? Entonces sí me gustaría que lleguen acá y vayan bailando y vayan poniendo. ¿Sí? Es una buena demostración ir bailando y dándose la vuelta y diciendo: Señor, gracias porque tengo provisión. Señor, gracias porque tengo comida. Gracias porque tengo alimento, tengo vestimenta. Gracias porque tengo provisión para mi familia. Gracias porque me das la oportunidad. Me estás dando la oportunidad de darte. Aunque sea un porcentaje, me estás dando esa oportunidad. Yo te pongo en agradecimiento. Gracias porque tengo un trabajo. Gracias porque tengo algo más. Entonces, solo me pides un porcentaje, eso te doy. Es más, si lo vemos de otra manera, es como quisiera darte más inclusive. Porque no me falta. En medio de todo, en medio de las circunstancias, en medio de cada situación, no me falta la comida. Tengo vestimenta, tengo algo. Gracias, Señor. No me dejas ahí en la intemperie. Entonces, por agradecimiento te voy a dar más de lo que yo mereciera. Es más, a veces no nos merecemos porque somos desobedientes. Hacemos las cosas con desobediencia y no nos merecemos las bendiciones que el Señor nos da. No nos merecemos ese trabajo que el Señor nos da y nos dice: mira, te doy este trabajo, cumple. Sé de bendición ahí, sé de bendición. Y aparte de lo que te estoy dando, mira, te alcanza. No reniegues, da gracias. Entonces, qué hermoso es esto, ¿no? Qué hermoso es cuando el Señor nos bendice y nosotros le damos como retribución y le decimos: gracias, Señor, te retribuyo algo de lo que me estás dando, porque me estás dando mucho más de lo que yo te estoy retribuyendo. Y por eso es con alegría cada semana decirle: Señor, gracias, porque me das la vida, me das las manos, me das los pies, me das la vista, me das la inteligencia, me das la capacidad, me das la gracia para estar en este trabajo, me das los recursos. Cada vez que voy a un lugar es como que me compran, me dicen: gracias. Eso no se trata de mí, es tu gracia. Gracias, Señor. Gracias, porque pones a la gente correcta en ese momento para que me compre, pones a la gente en ese correcto para que me contrate, pones a la gente en ese momento para que hayan cosas para mi vida. Gracias. Las cosas no se dan por casualidad, las cosas es porque Dios lo quiere así contigo. Y si estás en ese tiempo de auge, más todavía. Si estás en ese tiempo de auge, da más. Y si estás en esos tiempos en que tienes con las justas, también da. No te canses de dar. Y sigue agradeciendo con lo poco que tienes. Sigue agradeciendo con ese poquito que tienes, porque ese poquito que tienes te va a enseñar a ser un buen administrador. Y te va a enseñar a ser una buena persona. Y que no dependas de ese dinero, sino dependas de la provisión que Dios te da. Amén. Cierren sus ojos, vamos a ver. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que este dinero, esta ofrenda, estos diezmos, Señor, van y crecen al 100 por uno. Hoy venimos con un nuevo corazón, con un corazón de agradecimiento, con un corazón dador, un corazón alegre, porque te agradecemos, Señor, que todo lo que recibimos, Señor, todo lo que ingresa, Señor, a nuestros bolsillos es por ti, y te damos gracias, Señor, porque te damos con alegría y con agradecimiento a todo lo que nos das. Gracias, Padre. Hoy bendecimos, Señor, estos diezmos, bendecimos estas ofrendas y te pedimos, Señor, que vayan y crezcan al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Que esta siembra que nosotros vayamos a dar se coseche a su tiempo y ese fruto vuelva a ser una semilla para que vuelva a ser sembrada. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.